Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Temporada 2. Capítulo 3. Parte 1. Responsabilidad. En un lugar desconocido, un gemido bajo escapó de los labios de Peter mientras la conciencia regresaba lentamente, como una marea subiendo por una playa lejana. Lo primero que registró fue la ausencia del frío penetrante del agua del río y del asfalto duro. Estaba tumbado sobre algo increíblemente suave, un colchón. Y estaba cálido, cubierto por una manta ligera pero reconfortante. Abrió los ojos con esfuerzo, o al menos el izquierdo, ya que el lente derecho de su máscara seguía siendo una telaraña de fracturas que distorsionaba la visión. La luz era suave, filtrada por unas cortinas de color pastel. Estaba en una habitación, no en una clínica ni en la enfermería de UA. Las paredes eran de un color claro, había algunos pósters que parecían diagramas científicos o diseños tecnológicos, estanterías con libros y algunos objetos decorativos que le daban un toque innegablemente personal y griega. Femenino. Definitivamente no era su habitación en Eiu Science. Intentó incorporarse, pero un dolor agudo y punzante en las costillas y el costado le arrancó un jadeo y lo obligó a quedarse quieto. Vale, todavía duele. Mucho. Los recuerdos volvieron en flashes confusos pero intensos. Oso en llamas, Stein derrotado, los héroes llegando, su escape desesperado, Vulture, la caída horrible hacia el agua, el frío, la lucha por salir, y luego, una figura. Una figura femenina acercándose mientras perdía la conciencia. Se llevó una mano temblorosa a la cara. La máscara seguía puesta, aunque la parte inferior probablemente seguía retirada o mal ajustada desde la intervención de la doctora Uzuki, si es que había sobrevivido a la caída y al agua. No podía recordarlo bien. ¿Dónde estaba? ¿Quién era la mujer? ¿Lo había traído aquí? ¿Sabía quién era? ¿Había llamado a la policía o a los héroes? Justo en ese momento, un ligero sonido lo hizo tensarse. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Peter giró la cabeza, sus músculos protestando, preparándose instintivamente para el peligro. Una joven entró en la habitación, llevando una pequeña bandeja con un vaso de agua y lo que parecía un botiquín de primeros auxilios básico. Tenía el cabello rubio y brillante recogido en una coleta informal, grandes ojos azules detrás de unas gafas de montura fina, y una expresión que mezclaba cansancio, preocupación y una chispa de inteligencia vivaz. Llevaba ropa cómoda, como si hubiera estado trabajando hasta tarde o se hubiera levantado hace poco. Se detuvo en seco al ver que Peter estaba despierto, sus ojos azules abriéndose con sorpresa y luego suavizándose con alivio. Era ella. La figura que había visto antes de desmayarse. «Oh. Despertaste», dijo ella, su voz suave y con un ligero acento que Peter no reconoció de inmediato, diferente al japonés estándar que había estado escuchando. «Me tenías preocupada. Te encontré anoche junto al río, estabas en muy mal estado». Se acercó con cautela a la cama, dejando la bandeja en una mesita de noche cercana. Sus ojos recorrieron las partes visibles de su traje roto y la máscara fracturada con una mezcla de curiosidad y preocupación profesional. «Soy Melissa Shield», se presentó, ofreciendo una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Estás en mi apartamento taller. No te preocupes, estás a salvo aquí, por ahora. Pero, necesitas atención médica seria. Logré limpiar un poco tus heridas superficiales mientras dormías y te quité el traje mojado de encima, pero estás, bueno, bastante golpeado. ¿Puedes decirme qué pasó? ¿Y quién eres, bajo la máscara?» Peter la miró fijamente, su mente tratando de procesar la información a través del dolor y la confusión. «Melissa Shield».
El nombre le sonaba vagamente familiar, quizás de alguna noticia o artículo científico que había leído en la biblioteca de OA. Pero estaba a salvo, dijo ella. No había llamado a nadie. Y lo había ayudado. Sin embargo, la pregunta final seguía ahí, flotando en el aire tenso de la habitación desconocida. ¿Quién eres? El secreto seguía siendo una carga pesada, incluso frente a la amabilidad inesperada. Peter observó a Melissa Shield con cautela a través del lente fracturado de su máscara. Su oferta de ayuda era genuina, eso parecía claro, pero la pregunta sobre su identidad flotaba entre ellos, cargada de peligro. Él no podía responderla. En lugar de eso, desvió la conversación, su voz todavía áspera por el dolor y el agotamiento. Gracias, de nuevo, por traerme aquí, logró decir, eligiendo las palabras con cuidado. Pero, ¿qué hacías tú, ahí fuera? Cerca del río, anoche. Con todo lo que estaba pasando en Ozu, Melissa pareció un poco sorprendida por la pregunta, pero respondió con sinceridad, aunque con una ligera vaguedad profesional. Estaba realizando unas pruebas nocturnas. Calibrando unos sensores atmosféricos y de calidad del agua que he estado desarrollando. La ribera del río ofrecía un buen punto de lectura estable, lejos de las interferencias del centro de la ciudad, o eso pensaba, hasta que todo el caos empezó. Entonces oí un impacto tremendo en el agua, cerca de donde estaba. Me acerqué a investigar y. Bueno, te encontré a ti. Peter asintió débilmente, procesando la información. Era una explicación plausible, aunque increíblemente fortuita para él. Pero la pregunta más importante seguía en el aire. ¿Pero, por qué? Insistió Peter, su mirada tratando de escrutar la expresión de ella. ¿Por qué salvarme? ¿Viste el traje? ¿Sabes lo que dicen de mí? Soy un vigilante. Actuando fuera de la ley. Ayudarme podría traerte problemas. Melissa sostuvo su mirada, y la amable incertidumbre en sus ojos fue reemplazada por una convicción tranquila pero firme. Sí, lo sé, admitió sin dudar. He visto las noticias. Escuché los informes después del ataque a la USO. Te llaman vigilante. Dicen que eres ilegal. Que escapaste de la custodia médica. Hizo una pausa, y una pequeña sonrisa, esta vez genuina y llena de una inesperada admiración, apareció en sus labios. Pero también escuché lo que hiciste. Cómo protegiste a esos estudiantes. Cómo te enfrentaste a esa criatura imposible, el Nomu, para salvar a su profesor. Cómo, incluso anoche, según los informes fragmentados que empiezan a salir de Ozu, parece que interveniste de nuevo contra el asesino de héroes para proteger a otros estudiantes de UA. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz volviéndose más suave pero intensa. Puede que operes fuera de la ley tal como está escrita, Spider-Man. Pero arriesgas tu vida una y otra vez, sin pedir nada a cambio, para salvar a otros. Te enfrentas a peligros que incluso los profesionales temen. Para mí, concluyó, sus ojos azules brillando con sinceridad, eso no te convierte en un criminal. Eso te convierte en un héroe. Y los héroes merecen ayuda cuando están heridos, sin importar lo que diga una licencia o un reglamento. Peter se quedó sin palabras. Nadie, ni siquiera Olmig con su oferta de guía, le había dicho algo así tan directamente. Nadie había mirado más allá del vigilante ilegal para ver la intención, la responsabilidad que lo impulsaba. Escucharlo de esta extraña, esta joven científica que apenas conocía, fue abrumador. Desvió la mirada, sintiéndose extrañamente expuesto a pesar de la máscara. No supo qué responder. Solo pudo ofrecer otro asentimiento débil, un reconocimiento silencioso de sus palabras y de la deuda que ahora tenía con ella. Melissa pareció entender su silencio. Descansa un poco más, dijo suavemente, levantándose. Todavía estás muy débil. Pensaremos en cómo sacarte de aquí sin alertar a media ciudad más tarde. Por ahora, nadie sabe que estás aquí. Es nuestro secreto. Se dirigió hacia la puerta, dejando a Peter solo de nuevo con sus pensamientos, sus heridas y la sorprendente declaración de fe de Melissa Shield resonando en la silenciosa habitación del taller. Peter flotó en un estado de semi-inconsciencia durante un tiempo indeterminado. El dolor era una marea que subía y bajaba.
A veces era un rugido que lo despertaba con un jadeo ahogado, otras veces retrocedía a un dolor sordo y punzante que le permitía hundirse de nuevo en una oscuridad agotada. Era vagamente consciente de la presencia ocasional de Melissa Shield, comprobando su vía intravenosa improvisada, que debió haber retirado en algún momento, ahora que lo pensaba, ofreciéndole sorbos de agua o simplemente observándolo con preocupación. Finalmente, la necesidad de hacer algo, de saber qué estaba pasando fuera, de empezar a formular un plan para volver a sin ser arrestado, superó la niebla del dolor. Tengo que levantarme, pensó, la determinación luchando contra la debilidad. No puedo quedarme aquí para siempre. Melissa ya ha arriesgado demasiado. Respiró hondo, o lo intentó, preparándose. Lentamente, con una cautela extrema, intentó empujarse con los codos para sentarse en la cama. El resultado fue inmediato y brutal. Un dolor blanco y cegador explotó en su costado y pecho, robándole el aliento. Fue como si las garras de Vulture o el puño del gnomo lo golpearan de nuevo. Un grito ahogado se escapó de sus labios antes de que pudiera reprimirlo, y se derrumbó de nuevo sobre las almohadas, temblando, con puntos negros bailando violentamente ante sus ojos. Las costillas rotas protestaron con una agonía que lo dejó sin aliento. ¡Hey! ¡Cuidado! ¿Qué crees que estás haciendo? La voz de Melissa sonó desde la puerta, llena de alarma. Entró rápidamente en la habitación, dejando a un lado unos componentes electrónicos en los que claramente había estado trabajando. Se acercó a la cama, su expresión una mezcla de reproche y preocupación médica. «Te dije que no te movieras», exclamó, revisando instintivamente los vendajes improvisados en el torso de Peter, ahora visible ya que llevaba una camiseta grande que ella le había puesto sobre los vendajes mientras dormía. «Mira cómo estás. Apenas puedes respirar después de intentar sentarte». Peter jadeó, tratando de recuperar el control, apretando los dientes contra la oleada de dolor. «Tengo que levantarme», logró decir entrecortadamente. «No, no tienes que levantarte», replicó Melissa, su tono firme. «Tienes múltiples fracturas costales, contusiones masivas, probablemente daño interno que ni siquiera puedo diagnosticar aquí. Anoche estabas en shock hipovolémico, ¿entiendes lo grave que es eso? Tu cuerpo necesita descansar y sanar, y necesita ayuda profesional para hacerlo». Puso sus manos en las caderas, mirándolo con una mezcla de frustración y súplica. «Spider-Man, o como te llames, tienes que ser realista. Estás gravemente herido. Más de lo que quizás te das cuenta. Esto no es algo que simplemente desaparezca con un día de descanso. Necesitas ir a un hospital. Necesitas radiografías, análisis, quizás incluso cirugía». Se inclinó un poco, bajando la voz. «Escucha, sé que tienes miedo de que te descubran, de la policía. Pero conozco a alguien, puedo hacer una llamada discreta. Puedo llevarte a una clínica privada fuera de la ciudad, o incluso a un hospital afiliado ahí, a un lugar seguro donde puedan tratarte sin hacer demasiadas preguntas incómodas. Solo tienes que dejarme ayudarte». La oferta era tentadora. La idea de un alivio real del dolor, de una curación adecuada, era casi irresistible. Pero el miedo a la exposición era más profundo, más arraigado. Si su identidad salía a la luz, si las autoridades lo atrapaban, las consecuencias serían catastróficas, no solo para él, sino potencialmente para Olmigt, Nezu y Aizawa que habían confiado en él, por muy rota que estuviera esa confianza ahora. Y si sus enemigos de su universo estaban realmente aquí, exponerse era una sentencia de muerte para él y para cualquiera cercano a él. Negó con la cabeza, el movimiento pequeño pero firme, a pesar del dolor que le causó. «No», susurró, su voz ronca pero decidida. «No hospitales. No clínicas. No puedo». Melissa lo miró, la exasperación clara en su rostro. «No puedes. O no quieres. Podrías morir si no recibes tratamiento adecuado. ¿Es que no lo entiendes? Tu factor de curación, si es que tienes uno, no puede con todo esto solo». «Estaré bien», insistió Peter, aunque él mismo no estaba seguro de creerlo. «Solo necesito tiempo. Descansar aquí, un poco más. Por favor». Se encontró con la mirada preocupada de Melissa, tratando de transmitir una confianza que no sentía. «Gracias por ofrecerte, de verdad.
pero, no. No puedo ir a un hospital. Melissa suspiró profundamente, pasándose una mano por el cabello rubio con frustración. Vio la determinación inflexible en lo que podía ver de los ojos del chico tras la máscara rota. Vio el miedo subyacente. Comprendió que insistir sería inútil, al menos por ahora. Melissa Shield suspiró, la preocupación y la frustración luchando en su expresión mientras observaba al joven enmascarado y obstinado en la cama. Sabía que él necesitaba desesperadamente atención médica avanzada, pero su negativa a ir a un hospital era absoluta, casi visceral. Dejarlo allí sin tratamiento adecuado no era una opción, pero forzarlo parecía imposible y potencialmente peligroso. «Eres increíblemente terco, ¿lo sabías?», murmuró, más para sí misma que para él. «De acuerdo. No hospitales. Por ahora». Pero si empeoras, justo cuando se resignaba a la difícil tarea de intentar manejar sus graves heridas con los limitados recursos de su apartamento/taller, Peter levantó una mano débilmente para detenerla. «Espera», susurró, su voz apenas un hilo áspero. Luchó por enfocar su mirada a través del lente roto. «No, no hospitales», pero, respiró hondo, un gesto que le costó una mueca de dolor. «Conozco un lugar. Una clínica». Pequeña, Melissa se inclinó, tratando de entender sus palabras entrecortadas. «¿Una clínica? ¿Aquí en Osu? ¿Estás seguro? ¿Es de confianza? No podemos arriesgarnos a que llamen a la policía en cuanto te vean», Peter negó débilmente con la cabeza. «No, no aquí». «¿Dónde me encontraste anoche, o la noche anterior?» «Cerca», se esforzó por recordar la ubicación exacta a través de la neblina del dolor y la caída. «Clínica Uzuki, creo». «La doctora Chika Uzuki», la confusión apareció en el rostro de Melissa. «¿Uzuki? ¿Te refieres a después de la USG? La noche que escapaste? ¿La encontraste entonces?» Peter asintió levemente, el movimiento casi imperceptible. «Sí, estaba mal. Como ahora. Ella me ayudó. No hizo preguntas. Bueno, no demasiadas. Y. No llamó a nadie. Respetó la máscara, en su mayor parte. La esperanza, frágil pero real, entró en su voz. Ella podría ayudarme de nuevo. Tiene equipo. Más que aquí. Y es más seguro. Que un hospital. Por favor, Melissa. Si puedes llevarme allí». Melissa lo miró fijamente, procesando la nueva información. Una doctora que ya lo había ayudado una vez, que conocía, al menos parcialmente, su situación y que había mantenido su secreto, era un riesgo enorme confiar en una desconocida basándose en la palabra de un vigilante herido y delirante, pero era infinitamente mejor que dejarlo allí o intentar llevarlo a un hospital contra su voluntad. Y si esta doctora Uzuki ya había cruzado esa línea una vez para ayudarlo, quizás lo haría de nuevo. Consideró las opciones. Llevarlo en su estado actual sería increíblemente difícil y arriesgado. Necesitarían transporte discreto. Tendrían que evitar cualquier patrulla policial o de héroes. Pero la alternativa era verlo empeorar y morir allí, o que él intentara irse solo y colapsara en la calle. «De acuerdo», dijo finalmente Melissa, tomando una decisión. «De acuerdo, Spider-Man. Si crees que esa doctora te ayudará y que es seguro, lo intentaremos. Pero tienes que decirme exactamente dónde está esa clínica. Y tienes que prometerme que si las cosas se ponen feas, o si la doctora no puede ayudarte, me dejarás buscar otra opción». «Trato hecho». Peter sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo hizo perder el conocimiento de nuevo. «Trato hecho», susurró, antes de cerrar los ojos, reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban para intentar describir la ubicación de la pequeña clínica que se había convertido, inesperadamente, en su única esperanza. El plan era arriesgado, casi suicida, pero era el único que tenían. Ahora solo tenían que encontrar la forma de sacar a un superhéroe gravemente herido y buscado de un apartamento en una ciudad en alerta máxima y llevarlo a una pequeña clínica al otro lado de la división prefectural sin que nadie se diera cuenta. La noche aún no había terminado. Peter sintió una pequeña oleada de alivio ante la decisión de Melissa. La clínica Uzuki. Era un plan, por desesperado que fuera.
Era mejor que quedarse allí esperando a que su suerte se agotara o que intentar una huida en solitario en su estado lamentable. Gracias, Melissa, de verdad, murmuró de nuevo, la gratitud genuina en su voz ronca. Melissa asintió, pero su expresión rápidamente volvió a ser práctica, sus ojos inteligentes evaluando los desafíos inmediatos. Se pasó una mano por el cabello rubio, pensando en voz alta. De acuerdo, ir a esa clínica es el plan. Pero ahora viene la parte difícil. ¿Cómo te sacamos de aquí y te llevamos allí sin que media ciudad nos vea o nos detenga? Sus ojos se posaron en el traje de Spider-Man hecho jirones, manchado de sangre y agua de río. Obviamente, no puedes salir así. Eres, bueno, inconfundible. Y según las noticias, la policía está buscando activamente a Spider-Man. Verte así sería como pintar una diana gigante en tu espalda. Peter asintió débilmente. Lo sé. Por eso, me escondí. Exacto, continuó Melissa. Puedo prestarte ropa para que te pongas encima. Tengo una sudadera con capucha muy grande de mi padre y unos pantalones deportivos viejos que deberían cubrir la mayor parte del atuendo. Eso podría ayudar a disimular si nos movemos rápido y por calles secundarias. Peter sintió un ligero alivio ante esa idea. Ropa normal. Podría funcionar. Pero la expresión de Melissa se volvió más seria, sus ojos encontrando los suyos, o el lente roto, con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Pero la máscara, dijo, su tono ahora firme. Eso sí que no. No podemos arriesgarnos con la máscara puesta, ni siquiera parcialmente rota como está. Peter se tensó instintivamente, su mano subiendo débilmente hacia su rostro. ¿Qué? ¿Por qué no? Piensa lógicamente, replicó Melissa, su lado científico saliendo a flote. Incluso con ropa normal, ¿quién anda por ahí con una máscara roja y azul cubriéndole la cara, especialmente una dañada? Y además, estás claramente herido. Una figura enmascarada y cojeando llamaría la atención de inmediato. La policía, los héroes, incluso civiles curiosos, nos detendrían en cuestión de minutos para investigar. Es demasiado sospechoso, demasiado arriesgado. La miró, el pánico comenzando a burbujear de nuevo bajo la superficie del dolor y el agotamiento. Quitarse la máscara. Aquí. Frente a ella. Que viera su rostro. Su identidad. No, no hay otra forma. Susurró, la desesperación filtrándose en su voz. Quizás una gorra muy baja, gafas de sol. Melissa negó con la cabeza con calma pero con firmeza. No en tu estado. No con la alerta que hay ahí fuera sobre ti. Cualquier intento de ocultar tu rostro de forma tan obvia solo aumentará las sospechas. Créeme, lo más normal, lo menos llamativo que puedes hacer ahora es parecer un chico normal que se ha metido en una pelea muy, muy fea. Sin máscara. Señaló la parte inferior de su rostro, que ya estaba expuesta. Ya vi parte de tu cara cuando tuve que ayudarte a respirar anoche. No voy a venderte a nadie. Pero si queremos tener la más mínima posibilidad de llegar a esa clínica sin terminar rodeados por la policía o algo peor, la máscara tiene que quitarse antes de que salgamos por esa puerta. No hay negociación en esto, Spider-Man. Es tu cara o arriesgarnos a una captura segura. Peter se quedó en silencio, sintiendo el peso del ultimátum. La máscara era su protección, su símbolo, la barrera entre Peter Parker y Spider-Man. Quitarla voluntariamente frente a alguien que no fuera la tía May, se sentía como una traición a sí mismo, una vulnerabilidad aterradora. Pero la lógica de Melissa era implacable. Tenía razón. Una máscara atraería exactamente el tipo de atención que necesitaban evitar desesperadamente. Miró a Melissa, a la sinceridad y la determinación en sus ojos. Ella ya había arriesgado mucho por él. Ahora le pedía que confiara en ella, que diera un salto de fe que iba en contra de cada instinto protector que había desarrollado. La elección era clara, pero increíblemente difícil. ¿Podría hacerlo? ¿Podría renunciar a esa última pieza de anonimato para tener una oportunidad de sobrevivir? Peter miró los ojos sinceros y preocupados de Melissa. La lógica de sus palabras era innegable. Una máscara, incluso rota, era una bandera roja andante en una ciudad en alerta. La ropa de civil podría ocultar el traje, pero no la sospecha que generaría la máscara.
El miedo a revelar su rostro luchaba contra el miedo aún mayor a ser capturado, a perder esta única y precaria oportunidad en un mundo que no era el suyo. Respiró hondo, un sonido sibilante y doloroso que llenó el silencio de la habitación. Tomó una decisión. Miró a Melissa, intentando transmitir la gravedad del paso que estaba a punto de dar. De acuerdo, susurró finalmente, su voz apenas un hilo. De acuerdo, Melissa. Tienes razón. La máscara tiene que quitarse. Confío en ti. La última frase le costó un esfuerzo decirlo, pero lo sentía. Esta desconocida lo había salvado, lo había cuidado, y ahora le ofrecía una oportunidad arriesgando su propia seguridad. Merecía esa confianza, por aterrador que fuera darla. Con manos temblorosas, no solo por el dolor sino también por el profundo significado del acto, Peter levantó las manos hacia los lados de su cabeza. Sus dedos rozaron la tela familiar, la barrera que lo separaba del mundo. Dudó un instante, el corazón martilleándole dolorosamente contra las costillas. Luego, con un movimiento lento y deliberado, tiró de la máscara hacia arriba y la retiró por completo. La luz de la habitación iluminó su rostro. Melissa se quedó sin aliento por un instante, viendo al adolescente increíblemente joven, quizás de 15 o 16 años, con el cabello castaño pegado a la frente por el sudor y el agua del río, la piel pálida y tensa por el dolor, marcada por moretones oscuros en la mandíbula y la mejilla, y un corte sangrante en el labio. Sus ojos marrones, ahora completamente visibles, estaban llenos de una mezcla de dolor, agotamiento y miedo. Pero entonces, el reconocimiento brilló en los ojos de Melissa. Entrecerró los suyos, su mente conectando los puntos con rapidez. «Espera un segundo», murmuró, inclinándose ligeramente. Yo te conozco. Te he visto antes. Eres Peter Parker. De la clase 1, ADUA. Te vi en el festival deportivo. Tu agilidad fue increíble. Y tu combate contra Midoriya, aunque te dejaste ganar al final, ¿verdad? Dios mío. Tú eres Spider-Man. La realización la golpeó con fuerza. El estudiante de UA con esas habilidades físicas impresionantes y el misterioso vigilante que había aparecido en la USG ahora aquí, eran la misma persona. El chico que había quedado cuarto en la evaluación de Aizawa, el que había tenido un combate tan extraño contra Midoriya, todo encajaba de una manera impactante. Peter desvió la mirada, sintiéndose completamente expuesto ahora que la conexión había sido hecha. Sí, confirmó en voz baja. Soy Peter Parker. Levantó la vista de nuevo, la desesperación clara en sus ojos. Melissa, por favor, tienes que prometerme, nadie puede saber esto. Nadie. Especialmente en UA o la policía. Creen que solo estuve perdido en la USG. Si descubren que soy Spider-Man, que estuve aquí, que luché, me expulsarán. Me dieron una última oportunidad muy estricta, y la acabo de romper por completo. Su voz se quebró ligeramente. Pero no es solo por mí. Si mi identidad se sabe, la gente que me importa, mis seres queridos, estarían en un peligro terrible. Villanos como los de la USG, no dudarían en usarlos para llegar a mí. Ya he visto lo que puede pasar cuando los malos saben quién eres, es la peor pesadilla. La idea lo hizo estremecerse. Y ahora que tú lo sabes, tú también estás en peligro solo por ayudarme, por conocer mi secreto. Lo siento mucho, Melissa. Siento haberte metido en esto. Pero necesito que me prometas que mantendrás el secreto, por tu propia seguridad también. Miró a Melissa, la súplica y la preocupación por ella ahora mezcladas en su expresión. Melissa lo escuchó en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que él le estaba diciendo. No era solo un vigilante quebrantando la ley. Era un chico con un secreto peligroso, aterrorizado por la seguridad de sus seres queridos y ahora también por la de ella. La comprensión y la empatía llenaron sus ojos. Puso una mano suavemente sobre el brazo de Peter. Peter, entiendo, dijo con una sinceridad inquebrantable. Entiendo lo que está en juego. Y no tienes que disculparte. Elegí ayudarte. Respiró hondo. Te lo prometo. Tu secreto, tu identidad, está a salvo conmigo. No diré una palabra a nadie. Encontraremos la forma de llevarte a esa clínica de forma segura. Peter sintió que una enorme tensión lo abandonaba, dejándolo aún más débil pero inmensamente agradecido.
Asintió, cerrando los ojos por un momento. Gracias, pero tienes razón sobre el peligro, añadió ella, volviendo a la lógica práctica. Salir ahora, incluso sin máscara y con ropa normal, sigue siendo arriesgado. Aún estás herido y alguien podría reconocerte del festival o de las noticias de miró por la ventana. Esperaremos a que empiece a oscurecer. Las sombras serán nuestras aliadas. Te dará unas horas más para recuperar algo de fuerza, y yo puedo intentar preparar una ruta más discreta hacia la clínica de la doctora Uzuki. Peter asintió de nuevo, demasiado agotado para discutir. Esperar. Era lo único que podían hacer. Confiando en el secreto compartido y en la promesa de Melissa, se dejó llevar por la oscuridad del agotamiento una vez más, esperando que el anochecer llegara pronto y les ofreciera una cubierta segura. El último rayo de sol teñía de naranja las nubes, mientras Melissa Shield ayudaba a Peter Parker a ponerse la ropa prestada sobre los vendajes que ahora cubrían parte de su torso. La sudadera con capucha era grande, ocultando los jirones restantes del traje de Spider-Man que no había podido quitarse por completo y disimulando en parte lo delgado que estaba por el agotamiento y las heridas. ¿Listo?, preguntó Melissa en voz baja, observándolo con preocupación. La máscara de Peter estaba guardada en la mochila junto con el resto del traje dañado. Su rostro, joven y magullado, estaba ahora completamente expuesto, aunque la capucha le ensombrecía los ojos. Peter asintió, respirando superficialmente para minimizar el dolor en sus costillas. Tan listo como puedo estarlo. Gracias de nuevo, Melissa. Por todo. No hay de qué, respondió ella. Pero tenemos que movernos con cuidado. Las calles probablemente seguirán con patrullas después de lo de Ozu. La doctora Uzuki, ¿estás seguro de que recordaste bien dónde estaba? Sí, creo que sí. ¿Cerca de dónde? Bueno, cerca de donde me encontraste. Solo espero que esté allí y que quiera ayudar de nuevo. Salieron del apartamento taller de Melissa, un espacio lleno de herramientas extrañas, componentes electrónicos y planos enrollados que insinuaban la verdadera ocupación de su salvadora. Usaron una salida trasera, sumergiéndose en las sombras crecientes de las calles secundarias. Peter se apoyaba ligeramente en Melissa, cada paso una batalla contra el dolor y la debilidad. Avanzaron en silencio al principio, atentos a cualquier señal de policía o héroes. Las calles estaban más tranquilas ahora que el pánico inicial por los ataques en Ozu había remitido, pero la tensión seguía en el aire. Así que, comenzó Melissa después de un rato, su voz apenas un susurro para no llamar la atención, Peter Parker, estudiante de la clase 1A con habilidades físicas mejoradas. Suena mucho menos espectacular que la realidad, ¿no crees? Lo que hiciste, es increíble. Peter se encogió de hombros bajo la sudadera. Solo hice lo que tenía que hacer. Mucha gente dice eso. Pocos realmente lo hacen, especialmente enfrentándose a algo como eso. Su mirada era seria. Sabes, me mudé a Japón precisamente por esto. Vengo de una familia de científicos, pero siempre me ha fascinado la aplicación práctica, el equipamiento de apoyo para héroes. Japón está a la vanguardia, con la OA y tantas agencias, quería estudiar de cerca cómo funcionan los héroes, sus necesidades, para poder crear cosas que realmente marquen la diferencia, que ayuden a gente como tú. Hizo una pausa, mirando de reojo los brazos de Peter bajo las mangas de la sudadera. Y hablando de equipamiento genial, tus dispositivos en la muñeca. Los que disparan esas redes. Peter la miró, sorprendido de nuevo. Los vi brevemente, anoche cuando intentaba quitarte el traje mojado. Son brillantes. Ingeniosos. El diseño, la funcionalidad, ¿los hiciste tú mismo? Sí, admitió Peter, sintiéndose un poco expuesto bajo su escrutinio técnico. La fórmula, el mecanismo, trabajo en ellos. Los ojos de Melissa brillaron con interés profesional. Fascinante. La miniaturización es perfecta, y la resistencia a la tracción de esas redes debe ser altísima. ¿Qué base de polímero usas? ¿Y el sistema de disparo es mecánico o utiliza algún tipo de propelente químico? Las aplicaciones para rescate o captura no letal podrían ser enormes si se adaptaran. Se detuvo, sonrojándose ligeramente. Lo siento.
Otra vez. Es la inventora que hay en mí. Me emociono con la buena tecnología. Son realmente impresionantes. Gracias, repitió Peter, una pequeña sonrisa tirando de sus labios magullados. Caminaron otro trecho, el silencio solo roto por sus pasos cuidadosos y la respiración dificultosa de Peter. Ya que estamos en modo sinceridad, dijo Melissa, cambiando de tema pero con la misma curiosidad en la voz, el festival deportivo. Tu combate contra Midoriya. Él es tu compañero de clase, ¿verdad? El que se rompe los huesos usando su poder. Peter asintió, preguntándose a dónde quería llegar ella. Fue una pelea extraña, continuó Melissa. Él estaba claramente limitado por sus heridas, pero tú parecías contenerte. Y al final, cuando te golpeó con esa ráfaga de aire, parecías más sorprendido que realmente herido por el impacto que te sacó del ring. Casi como si te hubieras dejado ganar. La pregunta quedó flotando en el aire fresco de la noche. Peter desvió la mirada, observando las sombras moverse en un callejón lateral. Midoriya tiene mucha determinación, dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. Luchó muy duro. Se merecía pasar. Murmuró Melissa, claramente no convencida pero decidiendo no presionar más el tema. Eres un enigma, Peter Parker. Un héroe que actúa fuera de la ley pero se contiene en una competencia. No tiene mucho sentido. Mi vida rara vez lo tiene, respondió Peter con un suspiro cansado, una afirmación más verdadera de lo que Melissa podía imaginar. Vio el letrero débilmente parpadeante de la clínica Uzuki al final de la siguiente calle. Estaban cerca. La conversación, aunque reveladora y un poco incómoda, había sido una distracción necesaria. Ahora venía la siguiente parte difícil. Esperar que la doctora Uzuki estuviera dispuesta a ayudar de nuevo. El silencio en el callejón trasero pareció alargarse una eternidad después de los suaves golpes de Peter en la puerta metálica. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión, el distante sonido de las sirenas de Oz un recordatorio constante del peligro del que acababan de escapar y de la precariedad de su situación actual. Peter se apoyó más pesadamente contra la pared, sintiendo como la máscara se pegaba a su piel sudorosa, el dolor en sus costillas un pulso constante. Melissa permaneció a su lado, su expresión una mezcla de preocupación por Peter y ansiedad por la respuesta que esperaban. Finalmente, escucharon el inconfundible sonido de cerrojos deslizándose desde el interior, igual que la noche anterior. La puerta se abrió una rendija, revelando de nuevo el rostro somnoliento y ahora instantáneamente alarmado de la doctora Uzuki chica. Llevaba la misma combinación de pijama y bata médica. Sus ojos se abrieron como platos al reconocer la máscara roja y azul fracturada, la misma que había retirado parcialmente hacía tantas horas. Su mirada pasó de Peter a Melissa, y luego de vuelta a Peter, la confusión y el shock luchando en su rostro. «Tú», susurró, su voz apenas audible. «Otra vez, pero ¿cómo?» «Doctora Uzuki, por favor, tiene que ayudarnos», intervino Melissa rápidamente, su tono bajo pero urgente. «Soy Melissa Shield. El Spider-Man está mucho peor. Tuvo otro encuentro después de irse de aquí. Lo encontré cerca del río Enosu. Confía en usted. Dijo que usted lo ayudó antes, que respetó, bueno, que lo ayudó». La doctora Uzuki miró la figura encorvada y temblorosa de Peter, notando los nuevos desgarrones en el traje, aunque la ropa de civil los cubría parcialmente ahora, la forma en que apenas podía mantenerse en pie, incluso con el apoyo de Melissa. Vio la máscara rota, un símbolo de la identidad que este chico luchaba desesperadamente por proteger. Soltó un suspiro que pareció llevarse toda la paciencia del mundo, pero también cualquier duda. La expresión de shock fue reemplazada por una resignación profesional y una profunda preocupación. «Dios mío, eres un imán para los problemas, ¿verdad?», murmuró, abriendo la puerta de par en par. «Rápido, entren. Los dos. Antes de que alguien los vea. Vamos, vamos». Con renovada urgencia, Melissa ayudó a Peter a cruzar el umbral hacia la relativa seguridad de la clínica por segunda vez. La doctora Uzuki cerró la puerta rápidamente detrás de ellos, echando los cerrojos de nuevo, sumergiéndolos una vez más en la penumbra silenciosa del pequeño santuario médico.
La noche, para los tres, estaba lejos de terminar. El clic de los cerrojos al cerrarse resonó en el pequeño pasillo trasero de la clínica, un sonido extrañamente definitivo que selló a Peter, Melissa y la doctora Uzuki Chika en su precario santuario. La penumbra solo era rota por una luz de servicio que parpadeaba débilmente. Por aquí, rápido, urgió Chika, su tono ahora puramente profesional, la sorpresa inicial reemplazada por la adrenalina médica. Apóyate en mí, Spider-Man. Melissa, ayúdame por el otro lado. Apenas puede sostenerse. Con un esfuerzo coordinado, lograron guiar el peso casi inerte de Peter hacia la misma sala de examen, donde había colapsado la noche anterior. El simple acto de moverse le arrancó un gemido ahogado, y Melissa sintió el temblor que recorría su cuerpo. Lo depositaron con cuidado en la camilla. La luz de examen, cuando Chika la encendió, reveló un cuadro aún peor que antes. La ropa prestada que le había dado Melissa estaba ahora sucia, mojada en algunas partes por el agua del río y con nuevas manchas oscuras que Chika reconoció instintivamente como sangre fresca filtrándose a través de los vendajes improvisados que ella misma había aplicado. La máscara seguía puesta, pero la fractura en el lente izquierdo parecía peor, y había nuevas raspaduras en la tela. Su respiración era un silbido superficial y doloroso. ¿Qué demonios te ha pasado ahora?, exclamó Chika, acercándose y comenzando a evaluar sus signos vitales de nuevo, su voz una mezcla de alarma y exasperación. Te dije que no estabas bien. Que necesitabas un hospital. Y tú te vas a... ¿A dónde fuiste? Peter forzó las palabras a través del dolor, aferrándose a la mentira. Fue el asesino de héroes, jadeó. Enosu, después de luchar contra él, otro villano, me atacó por sorpresa mientras intentaba volver. Caí, muy fuerte. La doctora Uzuki lo miró fijamente, su expresión cambiando de shock a una incredulidad teñida de ironía. Levantó una ceja. ¿El asesino de héroes? ¿Y otro villano? Repitió, su voz ahora cortante. ¡Qué conveniente! Porque lo que todos los noticieros estuvieron mostrando durante la última hora, con imágenes de helicóptero bastante claras, fue a ti, Spider-Man, luchando por tu vida en el cielo sobre Osu contra un hombre con unas enormes y muy distintivas alas de metal. Parecía menos un ataque sorpresa y más una pelea a muerte que terminó contigo cayendo desde una altura absurda. ¿Me equivoco? Peter se quedó helado. Su coartada, tan cuidadosamente construida en su mente febril, se hizo añicos en un instante. Los noticieros. Los helicópteros. Habían grabado la pelea con Vulture. Su caída. Todo el mundo lo había visto. La sangre se le retiró del rostro bajo la máscara, dejándolo aún más pálido. Se quedó sin palabras, atrapado en su propia mentira por la cruda realidad de las noticias en vivo. Con la ayuda de Melissa, Peter tropezó y se apoyó para entrar en la clínica por segunda vez en menos de 24 horas. Chika cerró y echó los cerrojos de nuevo. Guiaron a Peter a la sala de examen y lo ayudaron a tumbarse en la camilla, un movimiento que le arrancó un gemido bajo. Dios mío, estás peor que antes, murmuró Chika, encendiendo la lámpara de exploración y comenzando a evaluar las heridas visibles a través de la ropa prestada ahora sucia y rasgada. Esa caída, y la pelea anterior, Melissa, ayúdame a quitarle esto con cuidado. Trabajaron juntas de nuevo, retirando la sudadera y la camiseta con delicadeza, exponiendo los vendajes manchados de sangre y los moretones oscuros que cubrían el torso de Peter. Chika comenzó a revisar sus signos vitales, su rostro concentrado y profesional, aunque una arruga de preocupación marcaba su frente. Escuchó su respiración, aún superficial y dolorosa. Se detuvo, su mirada fija en la máscara roja y azul, ahora más sucia y con la lente izquierda casi completamente estrellada. De acuerdo, Peter, dijo con calma, pero con un tono que no admitía discusión. La otra vez hice una concesión. Corté solo la parte inferior para ayudarte a respirar. Pero ahora, con esa caída y los golpes que obviamente has recibido, necesito hacer un chequeo neurológico adecuado, revisar si hay traumatismo craneal, asegurarme de que no tienes más lesiones faciales o problemas en la vía aérea superior. Para eso, necesito que te quites la máscara por completo. Ahora sí, no hay opción. Peter la miró a través del lente roto.
Oyó la determinación en su voz, vio la lógica médica irrefutable. Sabía que tenía razón. Ya no podía ocultarse parcialmente. El secreto de su rostro ya había sido revelado a Melissa, y ahora, la necesidad médica era primordial. Soltó un largo y tembloroso suspiro, un sonido de resignación más que de protesta. Sin decir nada, levantó lentamente las manos temblorosas hacia los lados de su cabeza. Con un esfuerzo visible, despegó los bordes de la máscara de su piel y, con un movimiento lento y deliberado, se la quitó por completo, dejándola caer sobre su pecho. Su rostro joven, magullado, con el corte en el labio y la nueva herida en la frente, quedó completamente expuesto bajo la luz brillante. Cerró los ojos por un instante, sintiéndose increíblemente vulnerable. Melissa observó la escena en silencio desde un rincón de la pequeña sala, su corazón encogiéndose por la juventud y el dolor evidente del chico, pero entendiendo la necesidad del momento. La doctora Uzuki Chika miró el rostro descubierto de Peter Parker. Asintió una vez, su expresión puramente profesional. Muy bien, dijo simplemente, volviendo inmediatamente a su evaluación médica. Cogió una pequeña linterna y comenzó a revisar sus pupilas y a buscar otros signos de traumatismo craneal. La identidad estaba revelada. Ahora, solo quedaba la difícil tarea de mantenerlo con vida. Inmediatamente, comenzó un examen más detallado. Revisó sus pupilas, palpó su cráneo buscando signos del impacto de la caída, aunque no encontró fracturas evidentes. Escuchó su pecho con el estetoscopio. La respiración sigue siendo superficial. Las fracturas costales son el problema principal aquí, y la caída probablemente las ha irritado o movido ligeramente. Mucho dolor te impide respirar hondo, lo que es peligroso. Examinó los moretones masivos en su torso, herencia del Nomu. Esto sigue viéndose terrible. La curación está ocurriendo, puedo verlo, pero es lenta para este nivel de trauma. La caída y el esfuerzo de lo que sea que hicieras anoche, no han ayudado en absoluto. Revisó el hombro que había dislocado y recolocado antes. Parece haberse mantenido en su sitio, pero necesitará inmovilización estricta. Y el tobillo, lo examinó con cuidado, sí, sigue muy hinchado. Probablemente una fisura o un esguince grave agravado por la caída. Trabajó con rapidez, limpiando abrasiones menores de la caída, aplicando nuevos vendajes más firmes en las costillas para intentar dar soporte, y preparando una férula improvisada para el tobillo. Melissa la asistía, pasando suministros y observando con preocupación. Peter permanecía mayormente en silencio, apretando los dientes contra el dolor, la máscara ahora inútil a su lado. Se sentía débil, vulnerable, pero también extrañamente aliviado de no tener que fingir más frente a Chika. Finalmente, Chika terminó. Limpió sus instrumentos y se quitó los guantes. De acuerdo, Peter, dijo, su tono serio pero un poco menos alarmista que si hubiera encontrado nuevas heridas catastróficas. Tienes una suerte increíble o un cuerpo absurdamente resistente, probablemente ambas cosas. No parece haber nuevas lesiones internas graves o fracturas mayores por la caída, más allá de la conmoción y agravar todo lo que ya tenías del Nomu. Hizo una pausa, mirándolo fijamente. Pero no te equivoques, sigues estando muy mal. Las fracturas costales necesitan inmovilización absoluta y tiempo para soldar. Las contusiones son profundas. Tu cuerpo ha sufrido un trauma masivo 2 veces en menos de 48 horas. Lo que necesitas ahora, más que nada, es descansar. Completamente. Dejar que tu factor de curación haga su trabajo sin que lo interrumpas, saltando de tejados o peleando con gente con alas. Entonces, ¿no necesito un hospital, ahora mismo? Preguntó Peter débilmente, aferrándose a esa posibilidad. Necesitas un hospital, corrigió Chika con firmeza. Para monitorización adecuada, analgésicos potentes, fisioterapia eventual, pero si te niegas rotundamente y prometes quedarte absolutamente quieto, quizás tu cuerpo pueda empezar a repararse aquí. Pero es un gran quizás. El riesgo de complicaciones sigue siendo alto. Yo me quedaré con él, doctora, ofreció Melissa inmediatamente. Me aseguraré de que no se mueva. Puedo vigilarlo toda la noche. Chika miró a Melissa, luego a Peter. Suspiró de nuevo. De acuerdo. Una noche.
Descanso absoluto. Te daré los analgésicos más fuertes que tengo aquí. Pero si hay algún cambio, Peter, si te cuesta más respirar, si el dolor empeora drásticamente, tienes que decírmelo. Y entonces iremos a un hospital, ¿entendido? Peter asintió, el alivio mezclado con el dolor. Entendido. Gracias. La noche transcurrió lentamente. Melissa se quedó en una silla junto a la camilla, velando por Peter, quien finalmente cayó en un sueño más profundo, aunque inquieto. Chica descansó en un pequeño sofá en su oficina contigua, levantándose cada pocas horas para comprobar las constantes vitales de Peter. A la mañana siguiente, Peter despertó sintiéndose, marginalmente menos, como si hubiera sido atropellado por 2 camiones seguidos. El dolor seguía ahí, profundo y constante, pero la neblina era menor. Logró sentarse con ayuda de Melissa, aunque el movimiento le costó un esfuerzo considerable. Chica lo examinó de nuevo. Las constantes están más estables. La inflamación ha bajado un poco. Tu curación es rápida, chico, tengo que admitirlo. Pero sigues estando muy lejos de poder hacer, bueno, nada. Tengo que volver, doctora, dijo Peter, su voz más firme que la noche anterior. Tengo que volver antes de que... Lo sé, lo interrumpió Chica. Pero irte así sigue siendo una locura. Yo puedo llevarlo, dijo Melissa. Tengo transporte discreto. Puedo llevarlo cerca del campus. Será más seguro que si intenta ir solo. Chica consideró la oferta. Era la opción menos mala. De acuerdo, cedió finalmente. Pero escucha bien, Peter. Nada de esfuerzos. Nada de saltos. Nada de peleas. Muévete lo menos posible. Si sientes mareos, dolor agudo en el pecho, dificultad para respirar, busca ayuda inmediatamente, no importa el secreto. Te daré analgésicos para el camino y más vendajes. Pero esto va contra mi criterio médico. Estás jugando con fuego. Peter asintió solemnemente. Lo entiendo, doctora. Tendré cuidado. Y gracias, por todo. Melissa ayudó a Peter a vestirse con la ropa prestada. Se movía con rigidez, pero podía caminar cortas distancias apoyándose en ella. ¿Lista para la siguiente aventura, Peter Parker?, preguntó Melissa con una sonrisa cansada pero decidida. Peter le devolvió una sonrisa débil. Mientras no implique caer desde la estratosfera, creo que puedo manejarlo. Se despidieron de Chica en la puerta trasera. La doctora los observó irse con una mezcla de alivio y profunda aprensión. Cuídalo, señorita Shield, murmuró para sí misma. Y que alguien nos cuide a todos de los problemas que este chico atrae. Peter y Melissa se adentraron de nuevo en el mundo exterior, esta vez bajo la luz del día, con un plan arriesgado y la esperanza de que la suerte, por una vez, estuviera de su lado. El aire fresco de la mañana se sentía extraño en el rostro descubierto de Peter. Después de pasar la noche en la tensa quietud de la clínica, volver al mundo exterior era desconcertante. Cada sonido parecía amplificado, cada mirada de un transeúnte madrugador una amenaza potencial. Se apoyaba fuertemente en Melissa mientras se alejaban sigilosamente del callejón trasero de la clínica Uzuki, la mochila con su traje secreto y su máscara rota sintiéndose como un peso muerto en su espalda. Despacio, murmuró Melissa, sintiendo como Peter vacilaba. No te exijas demasiado. La doctora dijo descanso absoluto. Esto ya es romper esa regla. Tengo que volver, jadeó Peter, cada palabra un esfuerzo. No puedo desaparecer para siempre. Lo sé. Solo, con calma. Mi coche no está lejos. Es viejo y discreto, nadie le prestará atención. Doblaron un par de esquinas más, adentrándose en calles residenciales más tranquilas que apenas comenzaban a despertar. Efectivamente, aparcado entre otros vehículos de aspecto corriente, había un pequeño coche eléctrico compacto, de un color neutro y sin ninguna marca llamativa. Parecía más el coche de un estudiante o un investigador que el de alguien asociado con héroes o tecnología punta. Melissa lo abrió y ayudó a Peter a deslizarse con cuidado en el asiento del pasajero, un proceso que le arrancó una mueca de dolor a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. Ella guardó la mochila en el asiento trasero y se puso al volante. El motor eléctrico arrancó con un zumbido casi silencioso.
Bien, dirección OA, ruta panorámica y discreta, dijo Melissa, tratando de sonar animada mientras se incorporaba al tráfico escaso de la mañana. ¿Alguna preferencia musical? ¿O prefieres el dulce sonido del monitor de constantes vitales que dejaste atrás? Peter logró esbozar una débil sonrisa. El silencio está bien. Gracias. Se recostó contra el reposacabezas, cerrando los ojos por un momento. El movimiento del coche una vibración sorda contra sus heridas. Melissa condujo con suavidad, evitando las avenidas principales, tomando calles laterales y rutas menos transitadas que claramente conocía bien. Así que, Peter Parker, dijo Melissa después de un rato, rompiendo el silencio, su tono más suave ahora. Estudiante de primer año en el curso de héroes de UA, con habilidades físicas mejoradas, y también Spider-Man, el vigilante misterioso que lucha contra monstruos no muy tipos con alas metálicas. Debes tener la vida más complicada del planeta. Peter abrió los ojos, mirando el paisaje pasar. No tienes idea, murmuró. Intento imaginarla, respondió ella. Tener que ocultar quién eres, lo que puedes hacer, especialmente en un lugar como UA, donde se supone que todo gira en torno a los quirks y a mostrar tu potencial. Debe ser agotador. Él no respondió, pero el ligero apretar de su mandíbula fue suficiente confirmación. Ahora entiendo un poco más lo de tus lanzatelarañas, continuó Melissa, pensativa. Si tienes que ocultar la verdadera naturaleza de tus habilidades, tiene sentido que desarrolles tu propio equipo de apoyo. Nadie preguntaría por un Kirk si creen que es solo tecnología, ¿verdad? Sigue siendo brillante. Requiere un nivel de inteligencia y habilidad técnica muy avanzado, casi tanto como tu agilidad. Peter se sintió incómodo con el elogio, especialmente porque venía mezclado con la comprensión de su engaño. Solo, intento arreglármelas. Lo haces bastante bien, considerando las circunstancias, dijo Melissa. Aunque tu actuación en el festival, sigo pensando que te dejaste ganar contra Midoriya. Fue demasiado repentino, después de cómo te movías antes. Fue por eso. Para no mostrar demasiado. Para proteger el secreto. Peter desvió la mirada hacia la ventana de nuevo. Midoriya necesitaba pasar. Yo, ya había demostrado lo suficiente, supongo. Suficiente, repitió ella. Para alguien que claramente puede hacer mucho más. Es una carga pesada, Peter. Intentar ser un héroe mientras finges no serlo del todo. Suspiró. Es parte de por qué hago lo que hago, ¿sabes? Crear equipamiento. Los héroes tienen tantas presiones, tantas reglas, a veces sus propios quirks tienen desventajas o limitaciones. Si puedo crear algo que los ayude, que los proteja, que les facilite hacer su trabajo, creo que vale la pena. Quizás algún día, quizás algún día pueda ayudarte a ti también, de forma oficial. La idea era tentadora. Alguien que entendiera su tecnología, que pudiera ayudarlo a mejorarla, a reponer su fluido, pero era un riesgo demasiado grande. ¿Oíste algo más sobre, Osu? Preguntó Peter, cambiando de tema. ¿Sobre Lida o Midoriya? ¿O sobre, el otro? Melissa negó con la cabeza. Las noticias siguen centradas en Stein y en el ataque general. Dicen que Stein fue capturado gracias a Endeavor, pero que varios estudiantes de UA estuvieron involucrados y resultaron heridos. No dan nombres específicos de estudiantes por protección, supongo. Tampoco han dicho mucho sobre el tipo de las alas, solo que hubo informes de un combate aéreo y que el vigilante Spider-Man desapareció después. La policía probablemente esté investigando todo ahora mismo. Peter asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Lida, Midoriya, Todoroki, esperaba que estuvieran bien. Y él, era un cabo suelto en toda esa investigación. El resto del viaje transcurrió en un silencio más cómodo, cargado de entendimiento tácito. Melissa respetó la necesidad de Peter de no hablar más, y él estaba agradecido por su discreción y su ayuda. Finalmente, los familiares muros de UA aparecieron a la vista, aunque Melissa se mantuvo a varias manzanas de distancia, conduciendo por calles residenciales tranquilas.
Bien, creo que este es un buen punto, dijo, deteniendo el coche en una esquina arbolada que ofrecía buena cobertura visual y estaba a una distancia razonable, pero no sospechosa de una de las entradas laterales menos utilizadas del campus. Desde aquí, deberías poder acercarte al perímetro sin llamar demasiado la atención. ¿Crees que puedes llegar a la enfermería desde aquí? Peter miró hacia los muros distantes. El camino aún parecía desalentador en su estado. Sí, creo que sí. Tendré que ir despacio. Por favor, hazlo, pidió Melissa. No te exijas. Si te sientes mal, busca un lugar donde esconderte. Y Peter dudó un instante. Buscó en su bolso y sacó un pequeño trozo de papel y un bolígrafo. Anotó algo rápidamente y se lo ofreció. Toma. Peter lo cogió con manos temblorosas. Era un número de teléfono. Es mi número personal, explicó Melissa, su tono volviéndose serio pero amable. Sé que tienes tus secretos y tus razones para no confiar fácilmente. Pero, después de todo esto, bueno, considera que tienes a alguien a quien llamar si las cosas se ponen realmente feas de nuevo. Si necesitas ayuda urgente, o simplemente un lugar seguro donde esconderte por unas horas, llámame. Seré discreta. Lo prometo. La miró, sorprendido por el gesto, por la confianza implícita. Además, añadió Melissa, encontrando su mirada con una sonrisa genuina y cálida, hemos pasado por mucho juntos en muy poco tiempo, ¿no crees? Hemos compartido secretos peligrosos, te he visto en tu peor momento, supongo que eso nos convierte en amigos, Peter Parker. Así que, los amigos se ayudan. Peter sintió una oleada de emoción inesperada, una mezcla de gratitud y alivio que casi le nubla los ojos. Amigos. Era una palabra que no esperaba oír, especialmente aquí, especialmente ahora. Melissa, comenzó, la voz quebrada, no sé qué decir. Gracias. Por todo. Por la ayuda, por el secreto, y por esto. Apretó el papel con el número en su mano. Lo guardaré bien. Más te vale, dijo ella con un guiño. Ahora, sal de aquí antes de que alguien nos vea charlando. Y cuídate mucho, ¿entendido? Nada de peleas con tipos alados por lo menos durante una semana. Peter asintió, logrando una sonrisa más genuina esta vez. Entendido. Prometido. Abrió la puerta del coche con cuidado. Cogió la mochila del asiento trasero. Cuídate, Peter Parker, dijo Melissa en voz baja. Tú también, Melissa Shield. Y. Gracias, amiga, respondió él. Se bajó del coche y observó cómo el pequeño vehículo eléctrico se alejaba silenciosamente, dejándolo solo en la acera. Apretó el papel con el número en su bolsillo. El camino hacia abajo seguía siendo desalentador, las consecuencias inciertas, pero ahora, al menos, sabía que no estaba completamente solo en este universo. Tenía una amiga. Y eso, de alguna manera, hacía que la carga pareciera un poco más ligera. Respiró hondo y comenzó el último tramo de su viaje de regreso. El pequeño coche de Melissa Shield se perdió de vista, dejando a Peter Parker solo en la acera bajo la luz creciente de la mañana. El papel con su número de teléfono era un pequeño peso reconfortante en su bolsillo, pero no disminuía el dolor punzante de sus costillas, ni la tarea desalentadora que tenía por delante: cruzar el campus de UA sin ser detectado y llegar a la enfermería. Se subió la capucha de la sudadera prestada, ocultando su rostro magullado tanto como pudo, y comenzó la lenta y agónica caminata hacia los muros familiares. Cada paso era un recordatorio de la caída, del agarre aplastante de Vulture, de las heridas de la USG que claramente se habían reabierto o agravado. Se movió pegado a las sombras, usando árboles y edificios como cobertura, el corazón latiéndole con fuerza cada vez que veía a alguien a la distancia. Le tomó una eternidad, pero finalmente alcanzó la sección del muro que había escalado antes. La escalada fue aún más difícil esta vez, sus músculos temblando, la adherencia débil, pero la desesperación lo impulsó. Superó el borde y cayó sobre el césped interior, quedándose allí un momento, jadeando. El camino hacia la enfermería fue una prueba similar de sigilo y resistencia al dolor. Finalmente, empujó la puerta y entró tambaleándose.
La puerta de la enfermería se abrió con un leve crujido y Peter entró tambaleándose. La capucha de la sudadera prestada ocultaba parte de su rostro, pero los moretones visibles, la cojera y la forma en que se agarraba el costado eran evidentes. Recovery Girl, al verlo, dejó caer unos papeles con un grito ahogado de exasperación. Parker. No puedo dejarte solo ni un día. ¿Qué es esto ahora? Se apresuró a llevar a Peter a la camilla. Sus ojos espetos recorrieron las heridas visibles y la ropa ajena. Te prohibieron estrictamente actuar como Spider-Man. ¿Y qué me encuentro? Noticias por todas partes. Spider-Man peleando en el cielo contra un tipo con alas metálicas. Y luego simplemente desaparecen. Siempre metiéndote en líos imposibles. Mientras cortaba la ropa prestada para evaluar mejor el daño, su tono se agudizó. Mira estas heridas. Las de la USA apenas empezaban a cerrar. Peter apenas pudo murmurar una disculpa. Recovery Girl resopló. Y eso no es todo. Mientras tú jugabas con el Ícaro con alas de metal, tus compañeros que estaban luchando en Osu, Midoriya, Lida, Todoroki, todos informaron que Spider-Man los salvó del asesino de héroes. Así que rompiste las reglas no una, sino 2 veces en una noche. Y te dejaste ver por toda la ciudad. Se inclinó, lista para usar su Kirk, su expresión una mezcla de furia y profunda preocupación. Esto te va a costar lo poco que te quedaba de energía, pero tengo que estabilizarte antes de llamar a Aizawa y Nezu. Prepárate. El beso curativo llegó, trayendo consigo una profunda oscuridad mientras el agotamiento reclamaba a Peter. Recovery Girl lo observó dormir, negando con la cabeza. Siempre por el camino difícil, murmuró. Se dirigió a su escritorio y cogió el teléfono seguro. Director Nezu, habla, chilló. Parker. Ha regresado. Sí, aquí, en la enfermería. Malherido, pero estable por ahora. Parece que confirmó nuestras sospechas, las noticias sobre la pelea con el villano alado eran ciertas. Y los informes de Osu sobre Stein también. Rompió todas las reglas. Otra vez. Sí, creo que es imperativo que vengan. Aizawa y Toshinori también. Necesitamos decidir qué hacer con este chico antes de que acabe matándose, o exponiéndonos a todos. Colgó, la preocupación marcando profundamente su rostro mientras miraba al joven héroe inconsciente. La situación era más volátil que nunca. La atmósfera en la enfermería era glacial. Peter yacía en la cama, dolorido y vulnerable bajo las miradas combinadas de Nezu, Aizawa y Toshinori. Recovery Girl se mantenía al margen, habiendo dicho ya su parte y dejado el juicio a las autoridades superiores. Así que, Parker, comenzó Aizawa, su voz baja y desprovista de cualquier calidez, la furia controlada vibrando justo bajo la superficie. No solo ignoraste una orden directa. No solo rompiste las condiciones explícitas de tu permanencia aquí. Sino que lo hiciste de la forma más pública y espectacular posible. Luchando en el cielo, dejándote ver por todos los noticieros del país. ¿Eres consciente de la estupidez, del riesgo monumental que tomaste? La confianza que depositamos en ti era precaria, joven Parker, añadió Nezu, su tono tranquilo haciendo que las palabras fueran aún más cortantes. Te ofrecimos un santuario, una oportunidad basada en tu potencial percibido, y la condición primordial era la discreción, la obediencia a nuestras reglas hasta que pudiéramos entender y gestionar tu situación. Lo que hiciste fue una traición directa a esa confianza. No solo arriesgaste tu vida de forma absurda, sino que comprometiste la seguridad de esta institución y el acuerdo que teníamos. Toshinori Yagi observaba con el corazón encogido, la preocupación por Peter luchando contra la innegable verdad de las palabras de Nezu y Aizawa. Peter escuchaba, sintiendo el peso de cada palabra. Quería defenderse, explicar el pánico, la necesidad de huir, el ataque sorpresa de Vulture, pero ¿cómo podía hacerlo sin revelar aún más, sin empeorar las cosas? Sabía que había cometido un error terrible al dejarse ver, al romper su promesa. Mientras Aizawa continuaba detallando las posibles consecuencias, la investigación policial intensificada sobre Spider-Man era una figura pública asociada a eventos de alto perfil, algo más urgente, más aterrador, luchaba por salir de la mente de Peter. Vulture. Toomes estaba aquí. Y no era solo él.
La máquina, están aquí, interrumpió Peter de repente, su voz ronca pero cargada de una nueva y terrible urgencia. Levantó la cabeza de las almohadas, ignorando el dolor, sus ojos fijos en los tres hombres con una intensidad que los silenció. Aizawa frunció el ceño, deteniendo su reprimenda. ¿Qué estás diciendo, Parker? ¿Quién está aquí? Ellos. Peter tragó saliva, el recuerdo helado. El tipo de las alas, el que visteis en las noticias, el que me atacó anoche después de Osu, lo conozco. Su nombre es Adrian Toomes. Vulture. Es uno de los míos. De mi mundo. Hubo un silencio atónito. Nezu inclinó la cabeza, sus ojos brillantes entrecerrándose. Uno de tus villanos. ¿Estás diciendo que ese individuo también proviene de tu dimensión original? ¿Sí? Confirmó Peter, la desesperación creciendo en su voz. Hablé con él. Bueno, él habló conmigo mientras me tenía atrapado. Dijo que la misma máquina que me trajo aquí. Toshinori dio un paso adelante, su expresión alarmada. Joven Parker, ¿estás seguro? Un villano de tu mundo, aquí. Completamente seguro. Insistió Peter. Y eso no es lo peor. Si Toomes, el buitre, cruzó, ¿quién más lo hizo? Había otros conmigo cuando la máquina se activó. Electro, manipula la electricidad a gran escala. Doctor Octopus, con sus brazos mecánicos letales. Rhino, fuerza imparable. El escorpión, con su veneno. Y Misterio, el ilusionista que construyó la máquina. ¿Y si todos ellos están aquí? Sueltos en este mundo. La implicación de sus palabras flotó en el aire, pesada y ominosa. La reprimenda sobre las reglas rotas y la exposición pública de Spider-Man palideció instantáneamente ante la aterradora posibilidad de que múltiples supervillanos experimentados y poderosos de otra dimensión pudieran estar operando ahora mismo en su mundo, desconocidos y sin control. La crisis acababa de adquirir una dimensión completamente nueva y mucho más peligrosa.